Bienvenidas, bienvenidos a este panel sobre transformación digital. Es un gusto estar aquí y espero que la transmisión esté ocurriendo conforme los parámetros normales. Mi nombre es Fabricio Scrolini, yo dirijo la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos, SILDA, y en el día de hoy voy a presentar a 4 colegas que tienen para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan trascendente para América Latina. Los primeros colegas que voy a presentar son Alejandro Pisanti y Ernesto Velasco. Alejandro Pisanti, profesor de la UNAM en México, tiene una larga trayectoria en estos temas, particularmente en gobernanza de Internet. Y Ernesto, también basado en México, es doctor en Gobierno y Administración Pública y trabaja con el Grupo de Investigación en Gobierno y Administración y Políticas Públicas, GIGAP, una también prestigiosa red de investigadores. Además, en este panel, el día de hoy, vamos a contar con Ítala Laurente, especializada en temas de gobernanza de Internet de la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp en Brasil, y con la dueña de casa, Judith Mariscal, del Centro Latam Digital. Así que, sin más, Alejandro y Ernesto, el piso es suyo, les escuchamos para esta primera intervención. Muchas gracias a todas y a todos. Me da mucho gusto poder compartir este panel con todas y todos ustedes. Creo que mi presentación no se ve completa, no sé por qué. Déjenme intentarlo de nuevo. Ahora sí se ve bien. Bueno, yo soy Ernesto Velasco. Voy a estar presentando los contenidos que desarrollamos más ampliamente en un artículo que publicamos recientemente, tanto Alejandro como yo. Alejandro nos acompaña y estará aquí para contestar preguntas si es que se tienen. Bueno, el panel es la transformación digital del Estado y nosotros queremos empezar con una provocación. Si estamos frente a la digitalización del Estado o estamos frente a un proceso de digitazo, es decir, de un proceso forzado donde el gobierno es más bien reactivo y no necesariamente estratégico en la conducción de esta revolución. Nosotros nos hemos centrado particularmente en el complejo reto de cómo lograr que las nuevas tecnologías sean aprovechadas, pero al mismo tiempo que estos desarrollos tecnológicos no generen mayores problemas en términos, por ejemplo, de las desigualdades, de generar nuevas formas de dependencia tecnológica, cómo aprovechar estas nuevas tecnologías también para generar mejores servicios públicos sin vaciar de capacidades al propio Estado. En fin, cómo logramos que se desarrolle una estrategia proactiva de digitalización que sea, digamos, capaz de aprovechar todas estas ventajas y estos potenciales, pero que al mismo tiempo no o evite o maneje de la mejor manera posible los posibles efectos colaterales negativos o perniciosos de este proceso. En nuestro artículo nosotros nos centramos fundamentalmente en las tecnologías llamadas de la cuarta revolución industrial. Digamos, tomamos este término con una pizca de sal. Sabemos que esta es una etiqueta cómoda que, particularmente a partir de su adopción por el Foro Económico Global, pues trata de señalar o de hacer énfasis en un proceso de desarrollo tecnológico que significa un salto cualitativo en la integración de diferentes aspectos hasta ahora dispersos en términos de la integración del cómputo, de las telecomunicaciones, de la automatización, de la integración de tecnologías, incluso de sistemas biológicos, para establecer o construir sistemas ciberfísicos, ¿no?, que combinan al mismo tiempo la virtualidad y la realidad física, generando nuevas potencialidades en términos de producción, en términos de prestación de servicios, de generación de conocimientos, etc. Esta etiqueta, pues, también ha sido señalada como que puede ser más bien una cuestión de modas, etc.
pero consideramos que sí existe una nueva realidad, una nueva forma de enlazar los distintos procesos productivos y de conocimiento, y que vale la pena utilizar esa etiqueta con todos sus asegúnes. Y esta etiqueta suele incluir aspectos como el análisis masivo de datos, la inteligencia artificial, la robótica, la fabricación aditiva, entre otras. Bueno, estas nuevas tecnologías nos plantean retos. ¿Qué retos nos plantean? Pues en primer lugar, el conocer, entender o reinterpretar cuál es el papel del Estado en la sociedad digital, es decir, cómo el Estado puede volverse un actor fundamental, productivo, en fin, funcional y, digamos, estratégico en este entorno de una sociedad que ha adoptado estas tecnologías. Cómo además el Estado puede además aprovechar estas tecnologías en su funcionamiento, es decir, el tránsito hacia un Estado digital, y finalmente cómo el Estado puede aprovechar estas tecnologías para prestar más y mejores servicios públicos. Brevemente haré alusión a cada uno de estos grandes retos. Primero, el Estado en la sociedad digital. Aquí la pregunta es, ¿qué relación debe establecerse entre el Estado y la sociedad para asegurar que todas estas nuevas tecnologías abran nuevas oportunidades para todas y para todos y no generen, o al menos se manejen adecuadamente, sus efectos colaterales no deseados? Y aquí hay varios temas, ¿no? Cómo el Estado va a lidiar con los potenciales efectos sobre la desigualdad social que estas nuevas tecnologías pueden traer. Es decir, cómo hacemos para manejar el problema de las brechas, de las nuevas brechas digitales y tecnológicas que puede acarrear esto, cómo logramos que no se generen nuevas formas de exclusión social a partir de la introducción de estas tecnologías, etc. También está el tema de cómo lidiamos con las presiones sobre la competitividad, ¿no? Cada vez otros países van integrando estas tecnologías y entonces se vuelve una demanda que nuestro país o nuestros países en la región latinoamericana también las adopten. Y entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar estas presiones competitivas contra la necesaria regulación, ordenamiento, etcétera, en el uso de las mismas? Cómo se desarrollan las capacidades institucionales de regulación de todo este entramado, sobre todo en economías y en regiones del sur global que solemos ser tomadores de tecnologías y no necesariamente desarrolladores de tecnologías. Bueno, ¿cómo le hacemos para tener estados que sean capaces de regular un fenómeno transnacional globalizado, etcétera? ¿Cómo hacemos para establecer relaciones de colaboración entre Estado y sociedad y avanzar hacia relaciones smart, ¿no? Donde estas tecnologías sean aprovechadas para el bien común? ¿Cómo evitamos nuevas relaciones de dependencia tecnológica? Es decir, de nuevo, como somos en general tomadores de tecnologías más que desarrolladores, ¿cómo hacemos para que esto no se vuelva un problema de dependencia de largo plazo? ¿Cómo lidiamos con los efectos más perniciosos y nocivos del capitalismo de vigilancia? Es decir, ¿cómo aseguramos que las empresas no tomen ventaja de los usuarios, no transgredan, digamos, las normas éticas socialmente aceptadas sobre el uso de este tipo de tecnologías, etcétera? Entonces, pues la gran pregunta es, ¿cuál es el papel del Estado en una sociedad que va adoptando y va aplicando y va insertándose en estos nuevos desarrollos tecnológicos? Entonces, este es el primer gran reto. El segundo es el Estado digital, es decir, ¿cómo logramos que el Estado sea más eficaz en el desempeño de sus funciones como Estado, aprovechando estas tecnologías, sin que abramos nuevos espacios a la arbitrariedad, el abuso y la opacidad? Sí. Así como las empresas pueden abusar del uso de los datos privados de los usuarios, de los clientes, de los consumidores, pues el Estado también puede abusar de la ventaja competitiva que tiene o la ventaja comparativa que tiene en términos de acceso a información privada de la ciudadanía. Si hablamos de capitalismo de vigilancia, pues también hablamos de estados vigilantes, ¿no? De Big Brothers. Entonces, ¿cómo aseguramos
que la privacidad y el respeto a la esfera de intimidad de las personas se preserve por parte del Estado. ¿Cómo evitamos también que el Estado juegue manipulando la comunicación, por ejemplo, en las redes sociales, mediante el uso de diferentes tecnologías para sesgar, ¿no?, las tendencias de opinión en este tipo de plataformas, cosa que estamos viendo cotidianamente en toda América Latina, ¿no? Los gobiernos invirtiendo de manera poco transparente en fábricas de bots, en generar tendencias, etc. Después, ¿cómo aseguramos la transparencia y el uso ético de algoritmos dentro del gobierno, ¿no? Ya hemos visto varios casos en que se usa, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones de carácter judicial y cómo esto pues, puede generar sesgos, ¿no?, en la forma en que se toman las decisiones y sesgos referente a ciertas poblaciones, etc. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo evitamos un control excesivo o incluso indebido de la población, ¿no? El caso pues, más radical del uso de estas tecnologías para el control de las poblaciones es el caso de China, particularmente en las zonas con minorías étnicas, en donde este tipo de tecnologías como el reconocimiento facial, etcétera, pues son llevadas a un uso pues muy intrusivo y controlador, ¿no?, de estas poblaciones. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo evitamos estos excesos? En fin, todo esto se refiere al reto de generar un Estado digital que al mismo tiempo sea un Estado que rinde cuentas, que es transparente, que se apega a los principios de un gobierno democrático. El tercer reto, los servicios digitales, pues cómo aprovechar todas estas tecnologías y al mismo tiempo no vaciar de capacidades al Estado, ¿no? Es decir, el enorme potencial de automatizar procesos, ¿no?, y de aumentar la capacidad de manejo de información, sin duda puede llevarnos a un desarrollo de servicios públicos pues cortados a la medida, proactivos, que se adelantan a las necesidades ciudadanas, que conectan y hacen más delgados, más eficaces los procesos administrativos gubernamentales, etc. Pero al mismo tiempo esto puede tener el riesgo de tener una especie de Estado hueco, ¿no?, de Estado pues que depende de la provisión de servicios subcontratados a terceros, donde ya no tiene capacidades propias, en fin, que esto puede ser un riesgo. Al mismo tiempo, por lo tanto, tienes que tener la capacidad de generar nuevas estructuras organizativas que quizás antes no estaban tan presentes, ¿no? El caso de los Chief Information Officers o los Chief Data Officers dentro del gobierno para poder manejar todo este tipo de cosas, oficinas de estrategia digital fortalecidas y capaces de conducir todos estos procesos, ¿no? Se vuelven temas que hay que estar revisando constantemente. Y finalmente, pues el efecto que estas tecnologías pueden tener sobre las plantillas laborales del sector público, ¿no? La automatización de ciertos procesos y la robótica, pues puede hacer que muchas tareas que antes desempeñaban personas, pues tiendan a desaparecer. Y pues eso puede generar conflictos laborales, conflictos sindicales, conflictos políticos de diferentes tipos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo esto? En general, nosotros terminamos este texto con un llamado a establecer una nueva estructura de gobernanza que equilibre de manera virtuosa todos los intereses que están alrededor de estos desarrollos y que los alinee al interés colectivo. Y ahí hacemos referencia a varios conceptos que se han traído a juego recientemente, como la gobernanza tentativa, es decir, con un proceso de exploración conjunta de varios actores para ir encontrando las fórmulas correctas para gobernar todos estos procesos. El propio Foro Económico Global utiliza la expresión de gobernanza ágil, dando mucho énfasis en la autorregulación, pero también en la creación de grandes instituciones reguladoras, de generación de normas éticas, de creación de ecosistemas de gobernanza colaborativa y de sistemas o de políticas de promoción de la confianza en la ciencia y la tecnología, entre otras estrategias. Otros hablan de la gobernanza por medio del involucramiento upstream de diferentes actores, de manera que haya espacios de diálogo en estos procesos de innovación.
Lo que queda claro, o por lo menos nos queda claro a nosotros, es que necesitamos una arquitectura que combine acuerdos entre fabricantes y operadores, la participación ciudadana, la educación de los diferentes sectores que consumen estas tecnologías, estos desarrollos a lo largo de toda la cadena de suministros y también, obviamente, el involucramiento de la autoridad de los órganos del Estado. Es decir, requerimos una nueva arquitectura de gobernanza multiactor que permita un diálogo constante, permanente y un ajuste constante a estos procesos de desarrollo tecnológico. Para saber más, pues les recomendamos mucho ver esta publicación que tenemos en la revista del Centro Latam, y por lo pronto les dejamos nuestras cuentas de Twitter por si quieren hacernos llegar comentarios o preguntas. Muchas gracias y yo lo dejaré ahí. Excelente, les agradecemos muchísimo la presentación, súper interesante y particularmente relevante en un tiempo donde, si bien en teoría los estados nacionales habían desaparecido del debate por la llegada de Internet, por la globalización, la pandemia nos recordó que los estados nacionales están muy presentes en nuestras vidas, ¿no? Entonces sí, súper relevante lo que están planteando. Y bueno, ojalá en el tiempo de las preguntas podamos retomar algunos de los puntos que hicieron. Voy entonces a pedirle a Ítala que proceda entonces a compartir con nosotros esta presentación. Adelante, Ítala. Tienes el micrófono apagado, Ítala. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, adelante. Lo que sí vemos, Ítala, todavía tu escritorio capaz que darle ¿Puedo visualizar? Ahí va, exacto. Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Ahí va, perfecto. ¿Ah? Sí, está... Ahí, no sé si... perfecto. A ver, un segundo. No sé si se visualizó o me salí de la presentación. Ahora te saliste, capaz que darle de vuelta para volver a presentar ahí y seguro que... A ver. O bueno, otra... Dale, a ver, voy con esto de acá. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ahora ahí, sí? ahí. Perfecto. Okay. Ok, qué bueno. Bueno, en principio, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora a todos y todas. Agradecer a CPR Latam y a la revista latinoamericana para poder presentar en este espacio académico y en esta mesa de debate el tema que es del artículo que se publicó en la revista, que tiene como título Normativa, Agenda Digital y Política de Transformación Digital hacia un gobierno digital peruano. El objetivo fue establecer un análisis descriptivo de las normas, de la agenda digital y de la política de transformación digital y el avance que se ha tenido en este tema. Se realizó un trabajo documental, de revisión documental y también una data cualitativa de un cuestionario a expertos en torno al tema de transformación digital y agenda digital. Quería en esta oportunidad enseñarles rápidamente la línea de tiempo de la base legal. ¿Por qué? Porque en el Perú hay como dos etapas. En principio, la primera etapa, que es la de 1990 hacia el 2016, que es una etapa más de consolidación del gobierno electrónico. Y para ello, Perú realizó bastantes trabajos sobre normativas en torno a consolidar esto, como leyes, decretos legislativos, como creación de la ventanilla única de comercio exterior, como la adquisición y adecuación del software de administración pública, la ley de transparencia y acceso a información, la primera ley, y también la creación de comisiones multisectoriales del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información, entre otros. Hay una segunda etapa que se toma las recomendaciones de la OCDE, que son desde el 2017 al 2020, y que también se crean ciertas normativas que de alguna manera
coadyuvan a lograr ese objetivo. Se realiza, por ejemplo, la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la aprobación de nuevas estrategias nacionales y modelos de datos abiertos, la Ley de Gobierno Digital, también se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y se aprueba el marco de confianza digital de medidas para su fortalecimiento, entre otras normativas. Entonces hay ahí como un pequeño giro a partir del 2017, tomando en cuenta las recomendaciones de la OSDE. Como mencionaba, algunas de las normativas principales, y se puede ver ahí la diferencia, ¿no? Cuando al inicio, con el gobierno electrónico, recién se creaban las oficinas, luego se crea ya posteriormente en el 2017 la Ley de Gobierno Digital, entre otros. También quería comentarles que luego se analizó el tema de la Agenda Digital, denominada Agenda Digital Bicentenario. Este es un documento en elaboración, y se basa en los principios del gobierno digital de la OSDE. También tiene como base o como fundamento la política del gobierno del 2021 y la visión del Perú al 2050, así como el decreto supremo y lineamientos para la formulación de planes. Hay que crear, y lo que pretende la agenda digital es crear plataformas digitales, promover la identidad. También quiere mejorar el sistema de justicia, que es lo que considera que podría realizarse a mediano plazo, y fomentar una transformación digital a través de políticas y estrategias nacionales, consolidar más ese punto. Como mencioné, está en un proceso de etapa y diseño. Por ello se ha realizado un análisis de la situación en temas principales como educación y también en pequeñas y medianas empresas, porque son trabajos que se podría hacer a mediano plazo. Hay también la participación de la ciudadanía a través de la academia, el sector privado, los servicios públicos y también comunidades de innovación, que se va a tomar a todos esos actores para considerar sus puntos de vista y poder realizar una agenda digital. Se pretende crear plataformas como denuncias del ciudadano y mejoramiento de la transparencia y acceso a la información de una manera más digital. Considerar, como ya se mencionaba, temas de salud, justicia, educación, porque son temas relevantes dentro de Perú, y hacer una estrategia nacional de transformación digital y escuchar propuestas ciudadanas. En relación a la política nacional de transformación digital, siempre este término es entendido más desde un aspecto del ámbito privado, ¿no? Siempre son el ámbito privado empresarial al cual muchas personas asocian el término de transformación digital. Sin embargo, ese debe ser un término que se debe pensar de una manera más holística y considerar a otros actores como el Estado o la academia para poder configurar un trabajo conjunto en torno a la transformación digital en un país. Esta política en el Perú está en proceso de diseño y formulación también y pretende combatir la corrupción, salud y justicia, como se mencionó, y mejorar la transparencia y acceso a la información. También compras públicas, y a raíz de la pandemia también se ha visto necesario mejorar temas como el teletrabajo y el acceso universal a Internet, y por lo menos tener de acá a unos años una ciudad inteligente en el Perú. Lo interesante es que se está haciendo una metodología de triangulación para realizar la política nacional y se han realizado mesas de codiseño y una encuesta nacional y entrevistas a profundidad. La encuesta nacional participaron, como pueden ver acá en el slide, 38% del sector público, 37% del sector privado y 14% de la sociedad civil y 11% de la academia. Entonces eso de alguna manera brinda cierta información de los diferentes actores. Y lo que resalta esta encuesta es que hay temas como la corrupción que es necesario mejorar en Perú y brindar mejores servicios públicos, y lo que siempre es reiterativo, la transparencia y acceso a la información, así como la calidad de los procesos de compras públicas. En las mesas multisectoriales se tomó en cuenta temas como la economía digital, la conectividad digital, el gobierno de datos y educación y seguridad digital. En las entrevistas a profundidad que estaban en ese momento que se realizó el trabajo aún en proceso, se tenían expertos nacionales e internacionales
para tocar temas como el impacto de la pandemia, la ciudadanía y economía digital, competencias digitales e innovación, y el rol también de la Secretaría de Gobierno Digital, que es lo más cercano a lo que Perú tiene de un Ministerio de Tecnología y Ciencia. También quería mencionar algunos extractos de las entrevistas que se realizó en el evento, en la investigación. Y bueno, cuando conversamos con un servidor público, esta persona fue muy llana a conversar con nosotros y decir que el proceso se encontraba todavía ese trabajo de proceso de formulación, que se había realizado tanto encuestas digitales como las mesas de codiseño y entrevistas de manera virtual a raíz de la pandemia, pero que esto también colaboró o contribuyó a que pudieran participar más personas, a ser más descentralizado. También hizo hincapié en que la transformación digital se debe enfocar en educación y en todo caso en venta y compras porque es a mediano plazo. Percibió que había algunos actores que aún no podían o no encontraban la diferencia entre lo que es el gobierno digital, el gobierno electrónico y transformación digital. Y también resaltó que la transformación digital se asocia a un sector privado y consideraba él, desde su posición como servidor público, estaba más, el Estado debería tener más liderazgo y estar más encargado de la transformación digital a nivel nacional. Luego también se hizo algunas entrevistas, por ejemplo, a un fundador de una ONG en ciencia de datos y a un fundador de una empresa de análisis y mapeo y recopilación de gestión de datos y que es colaborador también del sector público. Entonces, ambas percepciones también son distintas a un servidor público. Ellos consideran que la transformación digital, por un lado, ayuda a la automatización y mejoramiento de los procesos, pero también es un término que también podría considerarse de modernización digital, no solamente como transformación. Ellos reconocen también que el sector privado tiene nuevas tecnologías y hace uso de estas a comparación del sector público que aún tiene un trabajo un tanto considerado antiguo para ellos, que aún hay por desarrollar. Resaltaron el emprendimiento a través de los startups y los laboratorios de innovación, que ellos también contribuyen a la transformación digital, y en algún momento se conversó en las barreras que hay entre los servicios que podría dar tal vez una organización o una empresa hacia el Estado, por lo que considero que es una cultura de la personalización. Ellos dicen que cuando no es visible, puede ser un software o alguna otra cosa, otro aspecto que no sea visible a la ciudadanía, entonces ellos ven que hay barreras entre el tomador de decisión y el servicio que ellos podrían brindar. Entonces eso también es un tema más de pensamiento que a veces se tiene de que todo tiene que ser visible, porque si no es visible, entonces no se debe considerar o no es relevante. Y eso también es una barrera para ellos. Como consideraciones finales, ya para ir un poco más rápido, se muestra que hay modificaciones en la normativa, que se pasó de un gobierno electrónico a un gobierno digital en torno a las bases legales, según las recomendaciones de la OCDE, que la base normativa es el soporte para la creación de los planes, de las agendas, de las estrategias hacia el gobierno digital que espera tener Perú. Y tanto la agenda digital como la política de transformación están en proceso de formulación, están haciendo metodologías de triangulación y se permite tener con ello información precisa y experimentada para identificar necesidades y desafíos propios del país. Aún existe la transformación digital en el ámbito privado y eso es algo rescatable. Sin embargo, también se debería tener un pensamiento más holístico y considerar al Estado como un actor y a la academia también como un complemento de esta transformación digital para hacer un trabajo conjunto, descentralizado y considerando las necesidades y desafíos del gobierno digital. Espero que haya quedado, se me haya podido entender y cualquier cosa, cualquier pregunta, estoy dispuesta a poder responder. Muchas gracias por la atención a todos. Muchas gracias a ti, Ítala, y súper interesante el caso de Perú y su evolución, que además es uno de los países que más activo ha estado en este frente en los últimos tiempos, así que genial que poder conocer un poco más de él.
Y finalmente, entonces, voy a pasarle la palabra a nuestra colega dueña de casa, Judith Mariscal. Adelante, Judith. Gracias, Fabricio. Y gracias a todos, muy interesante las diferentes presentaciones. Tengo que dar una disculpa, primero por mi falta de destreza básica y según llamado a un amigo que me está ayudando a hacer la presentación aquí. Entonces voy a tratar de recuperar un poco el tiempo y irme más rápido. La pregunta fundamental en este documento fue claramente frente a la pandemia, ¿no? Si ya todos sabíamos que las herramientas digitales son claves en todos los sectores de forma transversal, pues la pandemia nos hizo ver de forma más generalizada a toda la sociedad que son muy importantes, que sin ellas simplemente el atraso de estudiantes, de profesores, trabajadores es enorme, ¿no? Y difícil de recuperar. Entonces, en este contexto fue también claro la desigualdad, ¿no? La adopción tan desigual de Internet de alta calidad para la mayoría de la población en la región. Y esto dio pie a esta pregunta, que esta es una versión muy corta de un documento para ITU, que fue ¿qué ha pasado, ¿no? En este panel de transformación digital del gobierno? Es así como aquí no ocurrió, ¿no? A pesar de que lo que vemos en la industria es un desarrollo enorme, una innovación tecnológica y una inversión privada muy grande. A pesar de eso, vemos que esta adopción también es un espejo de la desigualdad y exclusión social histórica en la región. Me voy a pasar rápido a petición de Juan Manuel, obedeciendo aquí al chairman de todo esto, porque ustedes ya saben esto, ¿no? Le estoy hablando a una audiencia que ya lo conoce, pero podemos ver desigualdad al interior de países. Los cuadritos ahí son quintiles. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de México, el interior de México, y bueno, comparado con Chile y con claramente Uruguay, vemos que la población con menores ingresos tiene mucho menos Internet en general, simplemente en términos de conectividad, ¿no? Que es la primera condición. Y lo que vemos es el otro tema, que es, aun cuando pueda existir conectividad en las zonas, existe una muy baja asequibilidad. Y vemos también el contraste de países desde Uruguay, que tiene unos planes de banda ancha más baratos, hasta México, Colombia. En el caso de banda ancha fija, vemos cómo se comporta de forma más desigual. Se le ha dado diferentes prioridades. Entonces, cuando vemos qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado desde 1990 o finales de los 80 en Chile? Que ha habido diferentes reformas, se han adoptado diferentes regulaciones, que esta adopción, ¿no? De esta transformación digital del Estado ha sido más como un Estado regulador que como un Estado que da respuesta a una política pública integral. Desde el principio, ustedes conocen todos estos diferentes esfuerzos. Hoy en día los microtelcos vuelven a estar de moda y por buenas razones, por una parte, pero pues solo le están dando a pocas poblaciones y no siempre con la mayor calidad necesaria. Los fondos de acceso universal básicamente no han sido, más allá de si la naturaleza de esta estrategia de fondos de acceso universal pueda no ser buena, lo que vemos es que la implementación claramente no lo fue. Que la mayoría de los países de la región simplemente se sentaron en estos fondos y no llevaron a cabo el despliegue. Lo último, no, lo más reciente, han sido los planes nacionales de banda ancha. A partir de 2010 aproximadamente, vemos que pues, es un factor de imitación o un factor de moda y un factor de respuesta
¿no? De una necesidad de infraestructura, de un déficit en infraestructura. En diferentes países, no solamente en América Latina, se dio esto. Sin embargo, a pues casi 10 años del inicio de estos planes, lo que vemos es que los avances también han sido muy pocos. No han sido suficientes para poder enfrentar otra vez el problema de la exclusión digital. Si bien hay diferentes grados de avances en los países, en general todos han sido insuficientes y cada país se enfrenta un nivel de exclusión digital, tanto geográfica como en términos socioeconómicos. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Y bueno, de nuevo, mayores preguntas podemos verlo en el documento. Si a alguien le interesa, se los paso con mucho gusto, en donde hago este recuento de la historia y el por qué cada uno de estos programas no han sido suficientes para enfrentar. Y hoy en día vemos esta terrible situación en donde la posibilidad que tienen estudiantes de alcanzar a los que sí están en línea, pues es cada vez mayor y cada vez más difícil. En el caso de México, por ejemplo, la famosa red compartida, que ha sido el caso de muchos países, que es una red mayorista, que, bueno, podría hablar mucho y lamentablemente no muy bien del proceso a través del cual se diseñó. Y lo que vemos es que es una red redundante, ¿no? Estas zonas azules es donde hay mayor marginación y en donde no ha llegado la red compartida. ¿Y qué hace falta? ¿No? Terminando aquí, y creo que se ha dicho de alguna u otra forma en las diferentes ponencias, en esta y en otros paneles, es que falta una política integral. Pero falta una política integral desde el inicio, desde el diseño, en donde haya un empoderamiento de los diferentes, de los ciudadanos y de las agrupaciones en torno a este diseño. En el caso de México, como en el de otros países, el proceso se llevó a cabo de una forma cerrada, sin inclusión. Hubo una simulación en donde muchos de nosotros, Alex Pisanti seguramente fue al Senado y dio sus opiniones respecto a esto, y realmente no se cambió ni una coma de lo que ya venía hecho. Y eso es importante porque, de nuevo, para el caso mexicano, vemos hoy que precisamente por eso, me parece, es que es posible que en la administración actual simplemente se haya borrado lo que se avanzó, porque nunca fue realmente compartido en la sociedad. Que hubiera sido, me parece, un poco más difícil de simplemente eliminar. Entonces, continuamos enfrentando este déficit de infraestructura en las zonas pues de mayor pobreza en los territorios, y no ha habido tampoco una coordinación intergubernamental, ni tampoco entre sectores. Ha habido una falta de liderazgo al mayor nivel que pueda crear esta estrategia de colaboración, porque como sabemos la banda ancha es una tecnología de propósito general que impacta en todos los sectores, se utiliza en todos los sectores, y es necesario entonces una colaboración en el diseño y en la implementación. Y realmente, además de esto, esta falta de liderazgo, me parece, se asocia a una convicción que ha estado, una falta de convicción en torno a que la cobertura social es uno de los elementos más importantes de una política digital. En ninguna reforma lo ha sido. Se ha apostado de manera marginal a través de los ministerios, de los diferentes ministerios en la región, pero me parece que pues si algo bueno puede traer esta pandemia es realmente crear esta comunidad y abogar porque esto suba en el nivel de importancia en la agenda pública
en particular en la política digital. Gracias. Y no sé si haya espacio para preguntas aquí. Buenísimo. Fabricio, llegaste al final con nosotros, gracias. Sí, llegué y mire, logré ajustar y nos quedan 9 minutos antes de que tengamos que correr y además que la conferencia tenga que correr también. Así que agradecerles por sus presentaciones y entonces les voy a invitar a responder una pregunta siguiendo un comentario que hizo en otro panel con quien vengo coincidiendo bastante, que es nuestro colega Alejandro Pisanti, acerca de que muchos de los problemas que ustedes han traído parecen venir como por capas, ¿no? Frente a este desafío del Estado en la transformación digital, ¿no? Una capa de infraestructura, una capa de cómo es la interfase, si se quiere, de este nuevo Estado, y una capa que es supraestatal, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad, si se quiere, o donde está embebido el Estado, que es como un actor en algunas sociedades nodal, es decir, que tiene la información o que tiene suficiente información de todas las partes para gobernarla, o en otras, como esto es América Latina, no tan nodal y no tan presente, ¿verdad? Y fragmentado. Entonces, frente a eso, me gustaría como lanzar esta pregunta más desde el lugar, ¿qué rol para que estos estados latinoamericanos principalmente, con su diversidad, puedan asegurar mayores condiciones de equidad? Es decir, precisamos estados más activos, más, si se quiere, más dirigistas en algún sentido para asegurar ciertos niveles de equidad y ciertos niveles de acceso en los distintos modelos que se presentan. Y con respecto a esto, entonces, lo mismo corre también para los casos de alguna manera particulares, como el caso de Perú. Se precisa más Estado, y si se precisa más Estado, ¿cómo es ese Estado? Entonces, quien guste arrancar, adelante. Alejandro está levantando la mano, así que Alejandro, por alusión, ¿verdad? Gracias, Fabricio, y a todos quienes han estado operando y desde luego a quienes organizaron este evento. Gracias, Judith, un reconocimiento muy particular, además por ligar CPR Latam con la revista y por la invitación muy bienvenida a presentarnos. Desde luego felicito a mi colega Ernesto por la que considero excelente presentación del trabajo que hicimos juntos. Yo creo, Fabricio, que necesitamos una combinación de enfoques por parte de los estados. Por un lado, como tú bien lo llamas, es una vieja tradición latinoamericana. Además, el dirigismo es visto como una necesidad, dada la precariedad de algunas condiciones, tanto económicas como políticas y de participación, y la de las empresas, en cierta medida, sobre todo para la innovación. Creo que necesitamos también un Estado capaz de abrir un paraguas y recibir y aceptar una participación en todos los planos. Como tú mencionaste bien, yo pienso mucho que hay que ir por capas en estas cosas, en cada una de las capas, una participación mucho más amplia en la toma de decisiones, y que invite además a las inversiones y al riesgo, y proveer un ambiente estable de largo plazo, en el que la empresa innovadora sepa que puede arriesgar, perder, recuperarse, teniendo a veces como cliente al Estado. Una de las historias de la adopción de la tecnología digital en América Latina siempre ha sido que el Estado ha sido uno de sus grandes clientes. Y en el caso, como que nos ocupó a Ernesto y a mí, de la cuarta revolución industrial, esta integración de múltiples tecnologías, no hay que descontar además las de origen e impacto biológico, biotecnológico, biomédico, etcétera, y las neurociencias. Necesitamos precisamente esta mayor apertura a toma de decisiones y orientación, dejando que la legislación, digamos, abra caminos en lugar de cerrar. Ese sería mi último punto acerca del Estado. Un Estado que no tenga el dedo puesto en el gatillo para disparar legislación, sino que deje correr y crea legislación solo cuando ésta ya vaya a resolver un problema, en lugar de tratar, como digo frecuentemente, con gobernanza de Internet y en estos temas como que nos ocuparon a esto y a mí, en lugar de tratar de detener los huracanes con malla de gallinero, ¿no? De detener el aire, el viento con rejas, que serán ignoradas o arrastradas. Gracias.
Buenísimo. Alejandro, ¿y quién gustaría continuar? Ítala. Sí, bueno, yo pienso que concuerdo con lo que dijo Alejandro. En el caso de Perú, pues implementar las normativas ayuda a ya tener un camino dado para poder de alguna manera concretar ciertas cosas en referente a la transformación digital y al gobierno digital. Sin embargo, lo que pasa no solamente en Perú, sino también en Brasil, es que debe haber un Estado más participativo, ¿no? Más en torno a un trabajo en conjunto con la academia y con el sector de educación. Por ejemplo, les comento, la semana pasada estábamos en una conferencia de estudios sociales y hablábamos sobre temas de transformación digital e inteligencia artificial, y muchas de las implementaciones que se han realizado en los temas de salud en la pandemia se desarrollaron a través del sector privado en Brasil. Entonces ahí nos poníamos a analizar y decíamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Estado no toma las riendas en temas en este caso de salud frente a una pandemia? Y también surgen algunas interrogativas como, ¿está preparado? ¿Por qué no está preparado? ¿Basta solo las normativas? ¿Se necesita financiamiento? ¿O qué otras cosas hay detrás, ¿no? Y en torno a los estudios de ciencias, de estudios sociales de CIT, también hablamos de las políticas públicas, de lo que se hace y se deja de hacer en torno a las políticas públicas. Entonces, eso también es un proceso de reflexión de lo que está pasando, ¿no? En torno a América Latina. Eso sería mi comentario. Gracias. Buenísimo, Judith. Y en 2 minutos. Wow, me pones nerviosa. En 2 minutos. Creo que hay Un chair implacable. Esta es su conferencia, pero yo soy el chair desde es así, funciona así. Fabricio, me estás quitando mis 2 minutos. Vamos. Me parece que hay 2 formas de ver la participación del Estado. Una como Estado regulador, y en esa básicamente es disminuir las barreras de entrada al mercado, y nada más. De forma importante es asignar espectro. Y la otra es el Estado como diseñador de política pública. Y aquí me parece que la participación debe ser muy estratégica. Las normas, las leyes deben simplemente contener la naturaleza de la participación del Estado, pero más que nada yo veo el papel del Estado como un catalizador que empuje, que cree esas condiciones para que el sector privado pueda actuar y con otros sectores quizás, ¿no? Organismos internacionales, en fin. Pero más que nada debe ser el catalizador y no usarse, me parece, recursos federales escasos para esto. Buenísimo. Bueno, con una serie de respuestas de lujo y estas presentaciones de Alejandro, Ítala y Judith, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado, les agradecemos también a este grupo de panelistas de lujo, y esta conferencia continúa luego de esta sesión, y esperamos haya sido de utilidad e interés para toda la audiencia. Un gusto, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Gracias, y sigue Hernán Galperín.